Hora Pico presenta Lo que nadie dice. Un programa que da voz a las ideas, reflexiones y debates sobre los temas más relevantes del momento. Bienvenidos a Lo que nadie dice, un espacio de opinión donde vamos a hablar sobre algunos temas relevantes a nuestro país. Así que pónganse cómodos, porque aquí comienza. Bienvenidos a este espacio de crítica y opinión, donde analizamos, cuestionamos y levantamos la voz ante las injusticias. Varios niños, no solo mi hijo, mencionan que levantaron las manos frente a todas las profesoras, que decían que algo pasa, que tenían juegos sexuados, que se topaban entre ellos, y ellos nunca decían nada. Las profesoras nunca nos dijeron nada. Nadie está preparado para la noticia de que nuestro hijo, su hijo, haya perdido la inocencia de esa manera. Papitos, quiero decirles que esto sí es un abuso sexual. Mi nena, ella le tenía comezón en sus partes íntimas. Hoy abordamos un tema doloroso, crudo, pero necesario: el abuso sexual infantil en el entorno escolar. Un caso reciente en un colegio de Quito estremeció a la sociedad ecuatoriana. 20 niños abusados sexualmente en un lugar que debía protegerlos, educarlos y formarlos. El lugar donde se desarrolla este delito es la unidad educativa Emil Jacques Dalcroze, ubicada en el Valle de los Chillos, en Rumiñahui, llevado a cabo por un supuesto profesor de educación física. La noticia salió a la luz hace pocos días. Las familias, entre lágrimas rabias, denunciaron lo impensable: que sus hijos e hijas, muchos de 6 o 7 años, fueron víctimas de abuso sexual dentro del colegio. ¿Cómo es posible que esto ocurra en pleno 2025, en una institución educativa bajo la supervisión de supuestos profesionales? ¿Dónde estaban los controles? ¿Qué hizo y qué no hizo el Ministerio de Educación? Y no es el primero que lamentablemente sucede. Si no se actúa con contundencia, no será el último. El informe de la Comisión Ocasional, creado tras otros casos similares en años pasados, ya advertía cientos de denuncias. ¿Y qué pasó desde ese entonces? ¿Por qué seguimos teniendo escuelas sin protocolos eficaces, con docentes sin filtros y con autoridades que protegen más a las instituciones que a los niños? Hay algo más grave aún: el silencio. Ese silencio que se impone sobre las víctimas, sobre las familias, sobre los medios. Ese silencio cómplice que normaliza lo inaceptable. Porque cuando un niño dice que fue abusado, lo primero de muchos adultos hacen es no creerle, sino dudar, callar o cubrir. ¿Hasta cuándo vamos a priorizar el prestigio de un colegio por encima de la seguridad de un niño? ¿Hasta cuándo vamos a seguir creyendo que esto solo pasa en otros lados, que es exageración, que ya se solucionará solo? Cuando una noticia como esta sacude al país, 20 niños abusados sexualmente dentro de un colegio en Quito, el impacto inicial es de horror, de incredulidad, pero pasada la primera reacción viene la pregunta más incómoda: ¿cómo permitimos que esto ocurriera? Porque sí, como sociedad lo permitimos. Lo permitió un sistema educativo sin controles rigurosos. Lo permitió una cultura institucional que muchas veces prefiere encubrir antes que denunciar. Lo permitió el miedo de las familias, el silencio de las víctimas y la falta de protocolos eficaces para detectar y detener el abuso a tiempo. Este caso es más que un titular. No se trata de un monstruo aislado que se colocó en una escuela. Se trata de un problema estructural, un patrón repetido. Hay un sistema que ha fallado una y otra vez, y lo más doloroso es que no estamos hablando solo de omisiones. A veces hay más complicidad directa. ¿Dónde estaban las autoridades del colegio? ¿Por qué no escucharon antes? ¿Por qué se necesita que se acumulen 20 denuncias para que se tome acción? ¿Cuántas señales ignoradas hubo antes? ¿Cuántas veces esos niños y niñas intentaron contar algo y fueron callados, minimizados o simplemente no le creyeron? Y aquí vale la pena hablar de algo profundo: la cultura del silencio que rodea el abuso infantil. Una cultura que no solo calla, sino que desconfía de las víctimas, que se escandaliza, pero luego prefiere no hablar del tema, que ve la protección de la imagen institucional como más importante
que la integridad de un menor. Vivimos en un país donde a pesar de las campañas y leyes, sigue habiendo miedo a denunciar, donde muchas escuelas no tienen personal preparado para detectar señales de abuso, donde algunos docentes administrativos e incluso psicólogos no saben cómo actuar o peor aún, deciden no hacer nada. ¿Y el Ministerio de Educación? ¿Cuál es su papel en teoría? Debería haber protocolos claros, líneas de acción inmediata, acompañamiento psicológico, intervención legal. Pero en la práctica, muchas veces hay lentitud, evasión de responsabilidades y una respuesta más reactiva que preventiva. En este caso particular, tras la denuncia se activaron algunas medidas de investigación, acompañamiento a familias, suspensión de los implicados, pero no debieron activarse mucho antes. ¿Cuántas vidas se habían salvado del trauma si el primer indicio hubiera bastado para actuar? Porque el daño que sufren las víctimas de abuso sexual infantil no se borra, no se resuelve ni con una disculpa ni con una condena judicial. Es un trauma profundo que deja huellas para toda la vida, y cuanto más se tarda en atenderlo, más difícil es sanar. Es importante también hablar de la responsabilidad de los medios de comunicación. Algunos han tratado el caso con respeto, protegiendo la identidad de las víctimas, pero otros han caído en el sensacionalismo y en la repetición morbosa de los detalles. Y eso también es violencia. La prensa tiene el deber de informar, sí, pero también de no revictimizar. Y mientras tanto las familias quedan en shock. Padres y madres confiaron en una institución y ahora cargan con culpa, rabia, impotencia. Niños y niñas que necesitan años de terapia, contención emocional y espacios seguros. ¿Está el Estado preparado para acompañarlos? ¿Existe realmente una red de apoyo sólida? La respuesta tristemente es no. Y es que la sociedad en general todavía no entiende la magnitud de este problema. No basta con indignarse cuando sale una noticia. Hay que trabajar todos los días para crear entornos seguros, en casa, en la escuela y en la comunidad. El abuso infantil no solo ocurre porque hay personas malvadas, ocurre también porque hay estructuras que lo permiten, porque hay negligencia y porque hay miedo, aparte del silencio. Y esto es lo que hay que romper. Este caso en Quito debe ser un antes y un después. Debe servir para existir justicia real y no simbólica. Las autoridades tienen la obligación moral y legal de actuar con rapidez. No basta con abrir investigaciones. Se necesita acompañamiento psicológico, reparación integral y sobre todo garantías de que no se va a repetir. Y a la sociedad. Todos nosotros debemos dejar de ser cómplices pasivos. Eduquemos a nuestros hijos e hijas para que sepan reconocer y denunciar el abuso. Denunciemos, acompañemos y escuchemos, porque ningún niño debe cargar con una herida que no pidió, por culpa de un sistema que falló. El abuso sexual infantil es una de las formas más crueles de violencia. Es una traición a la confianza y a la inocencia, al derecho básico de sentirse seguro. Como comunicador, como ciudadano y como ser humano, me niego a aceptar que esto siga ocurriendo en silencio. A los responsables cárcel, a las instituciones negligentes sanción y a la sociedad conciencia. Porque proteger la infancia no es una opción, es una obligación. Gracias por acompañarnos en este espacio de reflexión. Si fuiste testigo o víctima de cualquier forma de abuso, no calles. Denuncia. Hablar es el primer paso para sanar y cambiar. Nos volveremos a encontrar, hasta entonces cuida, escucha y protege. Muy bien, ahora queremos hablar acerca de la educación, analizar este tema que es de bastante relevancia y es muy importante dentro de la sociedad, y consideramos y sabemos bien que es algo a lo que no se le está dando la relevancia, la importancia que se debe en esta ocasión. Sabemos muy bien que nuestro país tiene 4 regiones: costa, sierra, Amazonía y Galápagos, pero nos vamos a enfocar en alguna de ellas, como por ejemplo la costa, que es donde hay una gran falencia en cuanto a la educación, y también en la Amazonía. Bien sabemos que en la Amazonía se encuentran varias personas de las diferentes nacionalidades, indígenas, inclusive el pueblo afro también, que son nacionalidades que carecen de recursos económicos,
Por lo tanto, esos son los que se ven más afectados en cuanto a la educación. Muchos de ellos, adultos mayores, no han terminado ni siquiera su bachillerato, no han terminado su educación básica, precisamente por esta razón, los recursos económicos. Y es aquí donde no se está haciendo o viendo ese eje y sobre todo apoyando de cierta manera en la educación. Si hablamos también de la educación superior, es algo que también está afectando mucho a los jóvenes, no solamente de las diferentes nacionalidades, sino de la población en general. La población en general de nuestro país como tal y sobre todo de esta región amazónica en específico, donde sí se carece de muchos recursos económicos, no hay la facilidad de ingresos, no hay muchos espacios laborales para que los jóvenes o los adultos se puedan desarrollar, desenvolver y de cierta manera poder potenciar su educación o ayudarse o ayudar a sus hijos también para que tengan un mayor nivel educativo. Dentro de la región amazónica no existen universidades públicas que contengan las carreras que tienen una gran demanda y oferta laboral o a su vez por las cuales se recibe un gran ingreso como tal, que puede ser el mismo de la canasta básica o que ayude a acercarse a lo que es la canasta básica como tal. Hay 2 que 3 universidades, son muy pocas las universidades públicas con pocas carreras y a su vez con escaso número de cupos para que los estudiantes puedan continuar con sus estudios superiores, generando así una gran polémica para la mayoría de personas y de cierta forma una gran falencia en general para nuestro país. ¿Qué es lo que le toca a los jóvenes, a los adultos de esta región amazónica, de las diferentes provincias, de los diferentes cantones que tenemos acá? Es trasladarse a las provincias donde sí hay universidades públicas, donde sí se cuentan con las diferentes carreras que de cierta manera ayudan a que haya una accesibilidad mayor a obtener un trabajo. Pero he aquí el gran problema y es el tema económico también. Si volvemos a lo que hablábamos en un inicio acerca de los grupos indígenas que carecen de recursos, de ingresos económicos, no tienen esta facilidad como otros de poder trasladarse a otra provincia en busca de superarse, de obtener ese título educativo que le permita de cierta forma llegar a obtener un trabajo y de esta manera poder sustentar su hogar, sustentar su familia y sus necesidades. Y viene aquí donde nos llegamos a dar cuenta que no contamos con este apoyo por parte de las autoridades quizás en cuanto a la educación y se están focalizando de pronto en otros temas que para las autoridades pueden ser relevantes en estos momentos, pero la ciudadanía también necesita ese apoyo en la educación, asimismo como en los demás aspectos, en los ámbitos de educación, en los ámbitos de política también, en los ámbitos de salud o en los ámbitos de política, pero la educación también es un área muy, muy importante. ¿Qué es lo que se requiere o qué es lo que se busca en esos casos? Que se pueda potenciar la educación de cierta forma, analizando y viendo cuáles son esos puntos focales donde no existen universidades públicas con carreras accesibles a los demás estudiantes o donde existan oportunidades laborales grandes para la mayoría de personas y sobre todo también focalizar a ese grupo de personas que son de escasos recursos y que no han culminado quizás sus estudios básicos o sus estudios intermedios para que puedan potenciar de esta manera también su educación. Sabemos bien que a falta de los estudios, a falta del apoyo en cuanto al ámbito de educación, se suelen desglosar muchos problemas también. En este caso, los jóvenes quizás toman rumbos diferentes que no son los más adecuados. Como bien sabemos, muchos deciden realizar cosas, en este caso, que no son bien vistas, y eso es porque no tuvieron quizás esa oportunidad de poder estudiar, de poder dedicar su tiempo a
entretenerlo en algo que realmente sea productivo. Esto es un análisis que podemos realizar brevemente sobre este tema, aunque en cuanto a la educación, realmente es un tema muy amplio, porque también podemos hablar acerca de la falta de oportunidades dentro de la misma para los profesionales en cuanto a la educación. Muchas veces tenemos muchos profesionales, muchas profesoras, muchos profesores, docentes, licenciados, esperando quizás por una vacante laboral, pero no hay ese espacio de oportunidades para que ellos puedan ejercer su trabajo, ejercer su profesión y de esta manera también compartir sus conocimientos con más personas para ayudar de cierta manera de forma global en nuestro país, que es lo que se requiere. O muchas veces se minimiza el trabajo de los demás, la capacidad de los demás, quizás por el tema de género. Entonces volvemos a repetir que el tema en cuanto a la educación es muy amplio, pero esto es lo que podemos analizar en primera instancia. La falta de espacios laborales para quienes ya son profesionales en la educación, licenciaturas, quienes tienen tecnologías y necesitan compartir sus conocimientos con los demás. La falta de universidades públicas con carreras que tengan demandas en los diferentes lugares donde hay una mayor población, pero no hay universidades o carreras como tal, siendo una población con escasos recursos que no puede trasladarse con facilidad hacia las provincias o lugares donde sí se cuenta con estas universidades y carreras públicas. Y por otro lado, enfocarse también en la población que ya es de una edad avanzada, pero no ha podido culminar sus estudios precisamente por la escasez de recursos, la escasez de oportunidades y sobre todo de instituciones que tengan que ver con el ámbito educativo. Ahora vamos a hablar sobre lo que está pasando en la provincia de Orellana y las autoridades qué opinan. Entremos en contexto. El viernes 9 de mayo del 2025, nuestro país Ecuador vivió de uno de los episodios más dolorosos de lo que va en el año. 11 militares han sido asesinados en una emboscada en Alto Punino, en la provincia de Orellana. Ellos estaban realizando una operación contra la minería ilegal cuando fueron atacados por un grupo armado. Las autoridades han señalado a los comandos de la frontera, una organización vinculada a las disidencias de la FARC, que es una organización guerrillera colombiana llamada Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Ahora sí, entremos en materia. Este hecho que ha conmocionado, además de ser una tragedia humana, revela algo más profundo: la creciente violencia en la zona minera del país, específicamente en la región de la Amazonía, porque detrás de toda esta emboscada no solo hay armas, hay negocios ilícitos, abandono estatal, territorios olvidados y una lucha para el poder que se trata de librar en silencio, lejos del centro del país. Hablemos con claridad. En muchas zonas de la Amazonía ecuatoriana, la minería ilegal no es un problema nuevo, es una actividad que lleva años creciendo sin control, aprovechándose de la falta de presencia del Estado. Pero lo que ahora estamos viviendo es un cambio de nivel. Ya no se trata solamente de la minería artesanal o de pequeños grupos. Estamos frente a las redes criminales organizadas con capacidad de fuego, con jerarquía, con financiamiento y con una estrategia clara, apoderándose del territorio amazónico, de la minería ilegal. Los comandos de la frontera no son simples delincuentes, son una estructura armada que opera como una guerrilla. Se han ido expandiendo desde Colombia hacia Ecuador, aprovechando la ferocidad de la frontera y la debilidad institucional. Y lo más preocupante es que han encontrado en nuestra Amazonía el terreno perfecto, recursos naturales por explotar, comunidades abandonadas o poco o ninguna presencia militar. Y es aquí donde nosotros nos preguntamos lo siguiente: ¿dónde está el Estado en todo esto? ¿Cómo es posible que en pleno 2025 haya zonas del país donde la ley no entra, donde el crimen manda y donde la vida vale tan poco? La emboscada en Orellana es un golpe directo a la moral de nuestro país, pero también es una evidencia de que necesitamos revisar nuestras políticas de seguridad, desarrollo e inclusión territorial. No basta con enviar militares, no basta con decorar los hechos en rueda de prensa. Se necesita
una inteligencia íntegra que cambie la inteligencia, justicia, protección a las comunidades y desarrollo sostenible. Necesitamos que también a nuestros militares estén como debe de ser, armados hasta la punta de la cabeza, hasta la punta de los pies. Necesitamos que ya tomen cartas en el asunto, en toda esta delincuencia armada, no solamente en la Amazonía, sino que también en todo el territorio ecuatoriano. Pero ahora que nos estamos enfocando en nuestros militares que han perdido la vida, necesitamos un cambio urgente. Necesitamos esa mano dura que diga, sí, aquí hay Estado y aquí hay autoridad, porque la minería ilegal no solo destruye vidas, también destruye ecosistemas enteros, contaminando los ríos, envenenando la población con mercurio y arrasa con la biodiversidad. ¿Saben qué? Estamos perdiendo nuestra Amazonía y con ella nuestra soberanía y nuestro futuro. Y lo más penoso, lo más doloroso es los primeros en pagar esta guerra. Son las personas más vulnerables. Soldados jóvenes enviados a misiones de alto riesgo sin suficiente respaldo. Comunidades indígenas atrapadas entre el abandono y la amenaza armada. Los niños que crecen viendo la violencia como algo cotidiano. ¿Hasta dónde podemos llegar con todo esto? Que haya más muertos, que de aquí a mañana pase lo menos deseado, aunque ya hemos perdido a muchas más personas y ahora reciente a 11 hermanos ecuatorianos que daban su vida por los colores de nuestra bandera, que luchaban día a día por lograr sus sueños y sus objetivos, dejando a familias enteras para un sueño mejor. ¿Hasta dónde iremos a parar con todo esto? Señor presidente Daniel Noboa Sin, la pregunta es, ¿cuántos muertos más necesitamos para actuar con firmeza? ¿Cuántas emboscadas más para entender que esto no es solo un hecho aislado, sino parte de un fenómeno estructural? Sí, lo que pasó en Alto Punino no puede quedar como una simple noticia más y darle vuelta al asunto. Esto tiene que convertirse en un punto de quiebre. La violencia en las zonas mineras no es un problema local, es un asunto nacional, porque lo que se está disputando en esa selva no es solamente el oro, es el control del territorio, es la seguridad de nuestro país, es el respeto por la vida humana. Así es, señor presidente. Con esto, para ganar territorio de las mafias, ganar territorio a nivel nacional, no solamente en la Amazonía ecuatoriana. Mucha violencia es por esto también, señor presidente, en nuestro país. ¿Hasta cuándo tanta ola de violencia? Le pedimos con la mano en el corazón, señor presidente Daniel Noboa, electo por los ecuatorianos, y es por ellos que tienen que trabajar, por las personas que les dieron el voto de confianza, por los que dijeron, sí, confiamos en usted. Y es hora de poner mano dura, es hora de que respalde a nuestros militares, policías, vigilantes, a las Fuerzas Armadas. Es hora de que todos ellos sientan el respaldo de usted, señor presidente. No los delincuentes que sientan el respaldo suyo. Demostrémosle que usted quiere trabajar por su país.
porque su país lo puso en esa silla presidencial por 4 años ahora, no solo 2. Enfoquémonos en este asunto de la minería ilegal en territorios de la Amazonía. Es hora de actuar, señor presidente, no solamente con comunicados, con ruedas de prensa, y hasta ahí quedó el show mediático. Es hora de que reaccionemos. Es ahora. Puede que mañana sea demasiado tarde, señor presidente. Esto se lo dice un joven ecuatoriano, un joven con sueños, con familia, con un hijo que quiere pasear por las calles tranquilamente y no vivir en zozobra. Es hora que la fuerza, las autoridades tomen el control. No queremos más militares muertos. No queremos más familias que tengan que velar a personas inocentes, mientras que la familia de los delincuentes y con ellos mismos los delincuentes riéndose de las autoridades, y no tan solo de las autoridades, sino del pueblo ecuatoriano. Es hora de que se tome medidas estrictas a nivel nacional. ¿Dónde están esas personas que velan por los derechos de los delincuentes? No, necesitamos que velen por los derechos de las personas inocentes, no de delincuentes. Es hora de que trabajen con firmeza, con gallardía, y sobre todo, dándole esa confianza al pueblo ecuatoriano. Fuerzas para nuestros hermanos militares, fuerzas para toda esa familia que están perdiendo a un ser querido. Ecuador está contigo. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas, espero que estén muy bien. Hoy en este espacio vamos a hablar de un tema importante que ha dado de qué hablar en las últimas semanas. Después de las elecciones por esta segunda vuelta del 13 de abril, el cual daba a candidatos como Luisa González y Daniel Noboa, y como ya muchos saben, Daniel Noboa llevó por gran cantidad de votos la victoria a ADN y a su binomio, pues muchos han hecho una incógnita en sus cabezas, después de unas declaraciones de Rafael Correa. Rafael Correa, como ya muchos saben, ha estado durante bastantes años ya tratando de querer volver al poder. En su salida en el 2017 a Bélgica, ha tratado de volver al poder por candidatos como Andrés Arauz, Luisa González en 2 ocasiones, y bueno, en esta ocasión otra vez no pudo ganar. Pero él indica como que hay fraude, como que las papeletas estuvieron adulteradas, la tinta y todo eso. Pero, ¿realmente hubo o no fraude? Yo creo que es la primera vez que se da una victoria tan grande, con más de 1 millón de votos. En las elecciones presidenciales de Lasso, recuerdo claramente que Lasso se sentía ganador. Creo que estaba en vivo, si no me equivoco, en Ecuavisa, creo. Está en Teleamazonas, el cual se sentía como que ya presidente por que un encuestador le estaba dando la victoria. Luego de un momento, ¡pac!, el CNE da sus datos oficiales y se le borró la sonrisa. Daba como ganador a nada más y nada menos que Lenín Moreno. Y bueno, se llevó la victoria. Pero luego reconocieron, bueno, no reconoció obviamente Lasso la victoria. Creo que hubieron ahí unas discusiones, pero al final se abrieron los votos y se ganó. Ganó
Lenín Moreno. Pasó el periodo, pasó lo que pasó. Y luego quiere otra vez volver el candidato Lasso a la presidencia, el cual va a segunda vuelta con Andrés Arauz y gana. El correísmo reconoce la victoria al final y no hubo más que decir. Nuevamente, ahora con el actual presidente de la República, Daniel Noboa, tenemos el caso de que él gana sus elecciones en el 2023 y bueno, la victoria salió de la nada porque él antes de la primera vuelta no estaba ni en los primeros 3 lugares. Luis obviamente estaba ganando porque obviamente era apoyada por Rafael Correa. Y un 2x3 pack ganó Noboa. El correísmo aceptó la derrota. Ahora, en estas elecciones del 2025, del 9 de febrero, se fueron a una segunda vuelta, la cual pues, bueno, no se fue a la segunda vuelta. Hubo un empate. Genial. Ahora, en esta segunda vuelta del 13 de abril, ¿por qué al perder ahora sí dicen eso? Rafael Correa en un medio de comunicación dice que las papeletas del CNE fueron adulteradas. La tinta fue adulterada. Tenía ciertos químicos, el cual a la hora de tú votar podías cambiar el voto si tú doblabas el papel. Hay un informe de la OEA el cual le da la razón básicamente de esto de aquí. Hay un informe que básicamente le da la razón y bueno, yo creo que así se meta la OEA o quien sea, no pueden meter mano en cosas de Ecuador, así ellos mismos, ya que por más informes que den la OEA, por más informes que dé el que sea, no van a poder obligarlos al CNE a poder sacar todas las urnas. Rafael Correa manifestó en sus redes sociales que, bueno, voy a citar lo que él dice en la plataforma de X. Rafael Correa: señora Tamaid, que usted no lo entienda o no lo quiera hacer no significa que no exista. ¿Qué quiere decir eso? De que Rafael Correa dice, si usted no entiende lo que yo digo de la tinta, que se puede cambiar los votos, pues no significa que no exista. O sea, a Tamaid básicamente no le interesó lo que dijo él, se le rió. Lo que dice el informe de la OEA no tiene precedentes y es inaudito. Y los resultados estadísticos electoralmente son imposibles, como lo han demostrado catedráticos nacionales e internacionales. Pero, ¿para qué discutir? Abran las urnas y se aclara todo. Es bastante obvio. Llevamos ya casi 2 meses. Un mes, perdón. Que ya acabaron las elecciones, todo. Y no se han abierto las urnas todavía. ¿Por qué? ¿Será que el partido de ADN tiene miedo de hacerlo? ¿Será que Noboa ya dio la orden de que por más que hable Correa no se abran las urnas? Correa en un espacio dice que él en sus elecciones pasadas, y como dije hace rato, habla de que ellos sí lo hicieron. Contaron todos los votos e incluso salieron más a favor los votos de ellos. Pero en esta ocasión, ¿será que Noboa tiene miedo de hacerlo? Pero más allá de eso, ¿será que es posible lo que dice Correa de que hay una forma de poder cambiar los votos? Porque si tú a la final, tú subrayas aquí, doblas y queda acá, quedan los dos rayados. Y eso obviamente automáticamente es nulo. Yo opino que si es que hay o no fraude, esto igual puede ayudar a que Daniel Noboa tenga no más votos, pero si Luis se iba ganando, nulo. Es lo que el correísmo piensa. No es que le dieron votos a Daniel Noboa, sino que en los votos que iba ganando Luisa, nulo. Pero ¿saben algo?
En todas elecciones hay personas que están detrás de todo eso. Un día, antes de las elecciones, Andrés Arauz dijo que los que están de ojo seco en las mesas del partido tienen que ir con sus celulares cargados, que tienen que ir bien descansados, ir a primera hora con sus celulares cargados, con memoria bastante para poder tomar foto de todo y estar pendientes. Ya, para que nada se les pase. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasó con ese modelo con esas personas que estaban a favor del correísmo y eran ojos secos? ¿No se habrán dado cuenta de eso? Si estamos hablando de que Correa dice que las papeletas o las plumas del CNE están adulteradas, ¿por qué nadie revisó eso? ¿Por qué no hay ninguna prueba de una pluma? Porque obviamente cuando un día, bueno, días previos a las elecciones, cae el kit electoral. ¿Qué es el kit electoral? Plumas, las papeletas, todo. Yo supongo que los que son del correísmo tienen que revisar todo eso. O sea que si hubo fraude, literal le hicieron fraude en la cara. Porque si yo estoy a favor de un partido político, debo estar pendiente de eso de ahí. Pero lamentablemente no hay una sola prueba. O sea, todo lo que puede decir Correa, todo lo que el mundo y la gente puede decir, todo lo que la OEA y cualquier organización del mundo haga y diga, no hay pruebas. Nadie se llevó una pluma o una papeleta para poder analizarla. Nadie. Ni siquiera como por si acaso. Obviamente el CNE, ya ha pasado como más de un mes, obviamente ellos no van a abrir las urnas. O bueno, es lo que yo opino. Ya postulado, ya Don Novoa ganó. ¿Y qué se puede hacer? Solo esperar 4 años más. Yo pienso que esto es por la diferencia. Tal vez el correísmo no cree perder por más de 11 puntos, que son más de 1 millón de votos, porque es la primera vez que pierden de tal forma que hasta parece fraude, dicen ellos. Pero en fin, a la final, si hubo o no fraude, no hay pruebas. Y sin pruebas, no hay nada que hacer. Algo que puede hacer Correa o cualquier persona, bueno, no cualquier persona, sino Correa o su partido político pueden hacerle una denuncia directamente al CNE, una denuncia penal, la cual soliciten formalmente que se abran las urnas y puedan ver eso. O quién sabe si ya cambiaron las papeletas. Pero pueden hacerlo. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no abren las urnas? O tal vez no lo toman en serio Correa. Incluso por ahí estuvieron diciendo que hasta sufre de demencia. Porque decir esas declaraciones en vivo, donde todo un país lo va a ver, puede sonar un poco chistoso. Decir, no, que tiene una tinta el cual le puede borrar el voto. Nadie lo sabrá. Nadie sabe la verdad. Y los que saben la verdad, no creo que la digan. Y los que no saben la verdad, tratarán y tratarán de encontrar la forma de poder llegar a esa verdad. Pero bueno, mi opinión al respecto es que no hay que, bueno, si ya ganó Novoa, ganó, es 1 millón de votos, es mucho. No creo que abran las urnas de nuevo. La Correa tendrá que replantear si seguir o no peleando por volver a la política, bueno, al mandato presidencial. Son 4 años el cual Novoa tiene que darle duro para poder ganarse el voto de las personas nuevamente. Y eso, amigos. Cuídense mucho, tomen sus propias conclusiones, analicen bien. Y esperemos que en estos 4 años que siguen de gobierno, todo vaya excelente. Muchas gracias. Ahora ya estamos al tanto de lo que está pasando en nuestro país
y la realidad. Así que muchísimas gracias por ver nuestro programa Lo que nadie dice. Así que ha sido un gusto compartir nuestras opiniones contigo. Hora Pico presentó Lo que nadie dice.